Testigos de su gracia, eso somos. Usted y yo somos testigos de la legítima gracia del Señor. Lo que por nosotros el Señor hizo no lo pudo haber hecho absolutamente nadie. Bienvenido sea usted nuevamente a este mensaje que hemos escudriñado, hemos buscado, hemos sentido de parte de Dios que está en su palabra. Traerlo para usted, que es un hijo de Dios y que es parte del cuerpo de Cristo y de Ministerio Vida Internacional. Ahí donde usted está en casa, recuerde que esto que estamos viviendo va a pasar. Nuestra vida va a pasar, sea que Cristo venga a recogernos o que ya nuestro cuerpo no dé más y nos vayamos con Él. Que el Señor nos mande a llamar. Tomar la Santa Cena, algún día ya no haremos más esta ceremonia, porque ya estaremos con Él allá arriba. Esa es nuestra esperanza, es nuestra fe. Este es el día a día en el caminar del cristiano, en el caminar del creyente. Somos testigos de su gracia. Como usted sabe, hemos venido abordando algunos temas que tienen que ver con vida cristiana práctica. Y hemos estado, mi corazón ha estado muy sensible en ese particular. El último mensaje que tuvimos fue nuestra naturaleza divina, la naturaleza del creyente. ¿Qué nos hace a nosotros ser diferentes, aunque seamos exactamente iguales y estemos en un cuerpo de carne y hueso y pensemos y tengamos que trabajar, estudiar y tener empresa, ir a trabajar otra empresa? Todo, somos gente exactamente normal. Sin embargo, tenemos una naturaleza diferente. Y a raíz de lo que estudiamos en la segunda epístola, del apóstol Pedro en su capítulo 1, hoy vamos precisamente a estar ahí mismo. Vaya por favor a su Biblia, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, pero vamos a estar en el verso 16. Y hoy vamos precisamente a hablar de esto. Somos testigos de su gracia. Ahí donde está, tome su Biblia, le repito el pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y mientras usted busca su Biblia y mientras usted se ubica en el pasaje, vamos a orar para poner este tiempo precioso en las manos del Señor. Padre, gracias. Podemos venir a ti como el hijo va a su padre para darle un abrazo, para recibir una palabra de aliento. Hoy venimos hasta tu presencia sabiendo que el que nos mantiene aquí eres tú. Que no importa si estamos confinados por un tema sanitario, por un tema de pandemia, no importa si esto existiera, igual nuestras vidas están consagradas y estamos, Dios mío, ahora viviendo una naturaleza divina, y tú nos has pensado y nos has redimido, y ahora vivimos para tu gloria, vivimos para tu gracia, vivimos para, Dios mío, que tu corazón se sienta agradecido con nosotros, para eso, para que tu corazón, Señor, vea en nosotros esos hijos que caminan en rectitud, en obediencia, esos hijos que tú viniste a buscar, esos hijos, Señor, agradecidos con ese sacrificio hermoso que nos regalaste a través de la persona de Jesús. Hoy entendemos que te necesitamos. Hoy entendemos que es un tiempo difícil. Hoy entendemos, Señor, que tú corriges, que tú, Señor, traes tu juicio sobre las naciones, Dios mío, cuyos gobernantes tuercen su camino. Hoy entendemos que tú traes tu juicio cuando el ser humano tuerce su camino y se vuelca hacia el pecado y hacia la maldad. Pero también entendemos que por mucho que tú envíes tu juicio y tu disciplina, tú cuidas a tus hijos, tú guardas a los tuyos, porque somos hechos, Dios mío, para alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias por mis hermanos y hermanas. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos en sus hogares. Bendigo a los que forman parte del Ministerio Vida Internacional. Bendigo a mis hermanos de nuestra casa cobertura, Iglesia Casa de Oración en Higuito, nuestro pastor Rafael Chinchilla. Bendigo, Señor, hermano Juan Hernández y a su esposa Sarita en Hayward, California. Al pastor Douglas Soto y a Sarita también en California. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y a todos y cada uno y cualquiera que llegue a tener contacto con esta palabra, que la viva para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bueno. Un testigo es alguien que funciona como una voz veraz. Un testigo en un juicio es trascendental, es importantísimo. Yo no puedo comprobar la culpabilidad de alguien si no tengo un testigo. Un testigo no precisamente tiene que ser una persona física. Un testigo puede ser un acta, por ejemplo. Un testigo puede ser una bitácora, por ejemplo. Va a funcionar como testigo y en su esencia es aquel que puede dar fe de algo.
Usted y yo somos testigos de la gracia del Señor, porque en algún momento en nuestro camino torcido, en nuestra desobediencia, en nuestra rebeldía, en nuestra rebelión, en nuestro orgullo y en nuestra prepotencia, tuvimos que tener un encuentro personal con Jesús. En ese momento, en ese punto de quiebre en nuestras vidas, entendimos que si no hubiese sido por la intervención de Jesucristo, su vida y la mía no tendrían el sentido que ahora tienen. Hoy, usted y yo podemos vivir sin temor a que la muerte nos sorprenda y a que nos sorprenda no estando preparados. Hoy usted y yo podemos sentir esa ansia por cómo será pasar el umbral de la muerte y que nuestro espíritu abandone el cuerpo y que demos nuestro último suspiro. Tal vez eso, pero sabemos que por las promesas que el Señor nos hizo, nuestra salvación y nuestra vida eterna están más que asegurados. Y eso lo vimos estando en vida. Ahora que usted y yo respiramos, ahora que vivimos una vida cristiana, ahora que vivimos una vida normal, que trabajamos, que estudiamos, que sacamos adelante nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras iglesias, nuestra vida como hijos de Dios, hoy entendemos que en medio de esto nada pudo haber sido y nada pudo haber tenido validez y nada pudo haberse dado si no hubiese sido porque fuimos víctimas de la gracia del Señor. ¿Y quién más puede decirle a otro, mira, yo entiendo lo que estás pasando, yo también viví en desesperanza, yo entiendo lo que estás pasando, yo también viví en el pecado, yo entiendo tu tristeza, entiendo tu dolor, entiendo tu angustia, entiendo tu soledad, porque un día me sentí igual hasta que me encontré a Jesús y hasta que la gracia del Señor me alcanzó. Entonces en ese momento ya puedes funcionar como un testigo de la gracia de Jesús, porque viviste y vivimos en carne propia la transformación que solo se puede dar a través de Jesucristo. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que la gente tiene miedo a morir. ¿Usted cree que si todos sintieran tranquilidad de que van a morir bien, de que van a morir sin rencor hacia nadie, de que van a morir habiendo cumplido y habiendo dado una buena batalla y cumplido la mayoría de expectativas en su vida? ¿Usted cree que si la gente estuviera tranquila y tuviera paz en su corazón, tendría miedo de morir? La respuesta es no. La respuesta es que el mundo vive como vive porque en el corazón del ser humano está siempre la pregunta, la incógnita, yo sé que algo no está bien conmigo. Y esto obedece a que nosotros, nuestra raíz, nuestra fuente, viene directamente de nuestro Creador, de Dios. Discúlpenme, pero Darwin se equivocó. Discúlpenme, pero pensadores como Marx, como Lenin se equivocaron. Ellos en sus teorías dijeron que el ser humano era producto de la evolución, que el ser humano se desarrolló en base al intelecto, a la filosofía. Yo creo que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo lo que la Biblia dice, el Señor nos hizo y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creo que somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del siglo para que anduviésemos en ella, según Juan dijo en Apocalipsis capítulo 5, verso 20. Yo entiendo, mis amados hermanos, que es difícil vivir cuando se está sin Cristo, pero también sé que la Biblia me dice que una vez que estoy en Cristo, la vida para mí va a tener otro sentido. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En mensajes anteriores les dije, el hecho de que tengamos que pasar sufrimiento, que tengamos que pasar batalla, que nos tengamos que librar en las arenas de la vida, eso no significa que la vida es mala. No significa que por ser cristianos nuestra vida es un desastre porque todo el mundo está en contra del que es creyente. Y lo vemos una y otra y otra vez a lo largo de la historia. Nuestro país en las últimas elecciones presidenciales se batió en un duelo a muerte entre lo que el hombre quería y lo que Dios quería. Yo sé que con un presidente o con otro la situación hubiera sido exactamente la misma. Si ya estaba en la voluntad de Dios que el mundo pasara por lo que pasara, teniendo un presidente creyente o no teniéndolo, iba a ser lo mismo. Lo que sí marca la diferencia es cuando el ser humano, tras de que se ven problemas, se sigue volcando al pecado. Entonces tiene que llegar un momento en que Dios pone un stop, pone un alto y comienza a llamar al ser humano a cuenta. Mientras que usted y yo tengamos conocimiento y sepamos que gracias a la vida que el Señor nos dio, que gracias a la gracia de Jesucristo, que gracias a su misericordia, usted y yo podemos esperar un mejor futuro. Si yo soy un testigo de su gracia, entonces espero un mejor futuro. Leo para usted el verso 16. Porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria de Dios una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro, acuérdese que Pedro podía funcionar como un testigo fiel. Pedro fue quien estuvo con Jesús en momentos trascendentales, en momentos de cólera, donde simplemente quería cortarle la cabeza a alguien que llegaba a prender a su maestro. Pedro estuvo en cada paso, Pedro estuvo en cada centímetro que Jesús recorrió. Es más, Pedro mismo en su momento traicionó al maestro. Es más, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración cuando Jesús recibe la visita de Dios Padre. Entonces nuevamente se abren los cielos y tenemos la voz magnífica: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. No solo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista a las orillas del Jordán tenemos la voz de Dios y los cielos abiertos. Los volvemos a tener en el Monte Santo, en el monte de la transfiguración. Pedro puede decir: yo les aseguro que lo que les estoy diciendo es verdad, porque yo lo viví. Un testigo de la gracia sabe que tiene su futuro asegurado gracias a la sangre de Cristo. Y aquí viene la pregunta para usted que está en casa: ¿usted tiene su futuro definitivamente asegurado en el Señor? ¿Usted está seguro de que está seguro? Porque esa viene a ser la pregunta en este tiempo. Esta pandemia ha hecho que el ser humano se replantee cómo está viviendo su vida. Pero también estoy claro que esta pandemia ha hecho que la iglesia se sacuda desde sus cimientos. Les dije en los mensajes anteriores, la iglesia no está cerrada. ¿Quién le dijo a usted que las iglesias estaban cerradas? Se cerraron los edificios, se cerraron los templos, se cerraron los lugares donde celebramos nuestros cultos, nuestros servicios. Pero si la iglesia no somos nosotros, ¿cómo vamos a decir que la iglesia se cerró? Sin embargo, le puedo decir que muchos como iglesia se cerraron a la voluntad de Dios y definitivamente soltaron su mano del arado para volver a ver atrás. Se les olvidó que mientras esté con Cristo, se les olvidó que mientras estemos caminando bajo la cobertura del Señor, tenemos la fe y la esperanza de encontrarnos con Jesucristo después de la muerte. Solo hay dos caminos, aquí no hay de otra. Aquí no estamos inventando el agua tibia. No estamos inventando que si metes el agua a la refri se pone fría. Todos sabemos, si mueres bien, te espera el cielo. Si mueres mal, te espera el infierno. Esto no es amenaza. Esto no es una situación de secuestro donde yo amenazo para que me den algo. El Señor no está amenazándote con tal de que le dé tu alma. A lo largo de la historia de la Biblia, Él nos ha hablado claramente y nos ha dicho a nosotros como seres humanos: esto es lo que va a pasar. Si abres tu corazón, entonces eres mi hijo y vas a ser salvo. Si cierras tu corazón para vivir como tú quieres, si el ser humano cierra su corazón para vivir como le da la gana, entonces ¿cómo nos vamos a quejar? El ser humano dice: ¿cómo es posible que Dios, siendo tanto amor, permita las guerras, permita el hambre, permita la desesperanza, permita el odio? Dios no lo permitió, fue el pecado en el corazón del hombre. Fue el hombre en su desenfreno por querer ser mejor que otro, por el orgullo, por la vanagloria, por la irreverencia, por la rebeldía. El ser humano siempre estaba en contra de Dios. Vamos a la plaza cuando tenían que crucificar a Jesús. Vamos a la plaza cuando Jesús se encontraba entre la vida y la muerte. Jesús frente a Pilatos da una declaración que muy pocas veces dio, y estoy seguro que la única vez en que Jesús reconoció ser el rey de los judíos fue en esta ocasión. Cuando Pilatos sin necesidad, Pilatos sabía que él no podía condenar a Jesús, se le venía encima al pueblo. Pero si lo dejaba sin condenar, se le venía encima su gobierno y su reinado. Sabía que Jesús era inocente, que no habían pruebas suficientes para condenarlos. ¿Cuántos mesías habían pasado frente a Pilato para ser juzgados por andar revolviendo y exacerbando al pueblo? ¿Cuántas veces Pilato se había tenido que encontrar frente a algún individuo que decía: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías? Pero hasta ahí no había problema. El problema fue que cuando este Jesús que aparecía ahora, la gente decía que era el rey, pero por lo que la gente decía no lo podía condenar. Y como Pilato no tenía cómo más condenar a nuestro maestro, le hace la pregunta y le dice: te voy a hacer esta pregunta y aquí vamos a ver cómo resolvemos este asunto. ¿Eres el rey de los judíos?
Y la única vez en que Jesús, frente a una autoridad digna, frente a una autoridad establecida, le dice, tú lo has dicho. A Pilato no le queda claro, él no sabe qué pensar, tiene a los sumos sacerdotes de parte del pueblo, tiene a su coro romano a su derecha viendo a ver qué era lo que iba a decidir, y él vuelve a hacer nuevamente la pregunta y le dice, sabiendo que no había encontrado ninguna pena ni nada que legalmente le facultara a matar al maestro. Entonces él pregunta nuevamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, yo soy. En ese momento Jesús había firmado su sentencia de muerte. Pero le cuento, aquí es donde nos damos cuenta que a Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Él mismo reconoció ser el rey frente a una autoridad cuando él mismo sabía que siendo miércoles aproximadamente, el próximo viernes, iría a morir a la cruz del Calvario. A Jesús no lo mataron, él entregó su vida. Jesús perfectamente pudo no haber dicho nada y salir y seguir haciendo la obra, y mientras nadie lo escuche decir que era el rey, él podía haber permanecido el resto de su vida si quisiera haciendo lo que hizo. Pero él vino para hacer un trabajo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para el ser humano es muy fácil venir y crucificar, venir y olvidarse de la palabra y olvidarse de Dios y querer seguir viviendo su vida a su manera. Vamos a la plaza cuando está a punto de ser juzgado y de ser sentenciado. Pilato, como una segunda opción, viene y dice, bueno, aquí tenemos a un asesino, un violador, un irreverente, es digno de muerte también, entonces yo no quiero que pese sobre mi cabeza ni sobre mi vida lo que vaya a suceder con este hombre. Entonces sencillo, el pueblo lo acusó, que el pueblo vea a ver qué hace con él. Entonces Pilato saca el as bajo la manga y dice, aquí tengo a Barrabás, este es un desgraciado, este no vale nada, este es una escoria de la sociedad. ¿Quién va a querer a Barrabás suelto en las calles? ¿Qué padre va a querer a un violador suelto en las calles? ¿Qué hombre honrado trabajador va a querer que en las calles haya un ladrón más? Un importunista más. ¿Qué hombre culto, qué hombre digno va a querer que en la calle aparezca un irreverente más tirando todo a su antojo cuanto quisiera y haciendo el daño todo que quisiera? ¿Quién lo iba a querer? Pero cuando la gente se encuentra frente a la pregunta de Pilatos, ¿a quién quiere? ¿A este Jesús o a Barrabás? La gente dice, queremos a Barrabás. ¿Entiende usted entonces cómo no hay que asustarse cuando el mundo decide, no queremos nada que tenga que ver con Dios, queremos seguir viviendo como nosotros queremos? Y esto no nos da a nosotros la herramienta para vivir juzgando al mundo. Esos que están en la esquina, un montón de marihuanos, drogadictos, ojalá pase y les peguen una metralleta y se mueran todos, inservibles de la sociedad. Pero ¿y si fuera su hijo, uno que está ahí en la esquina, diría lo mismo? Qué ganas de que maten a ese ladrón que anda haciendo tanto daño. Mire, ya tanto que nos tienen cansados, que lo echen en una bolsa negra, lo vayan a tirar. Pero ¿y si se tratara de su hijo? Porque ahora entendemos que los que somos víctimas de la gracia del Señor pasamos exactamente por el mismo camino. Tal vez usted no robó, tal vez usted no hurtó, tal vez usted no caminó en la drogadicción, tal vez usted no caminó en el mundo de la farmacodependencia ni el alcoholismo, pero estuviste en el mundo sin Cristo, vacío, sin esperanza. Ese es el tiempo para que usted, que fue alcanzado por la gracia, ore también por gracia y por misericordia para los que se están perdiendo, porque ellos por ellos mismos no van a querer buscar a Dios a menos que se encuentren al filo de su vida y llegue el punto en que necesiten desesperadamente de algo que realmente les dé la solución, y ahí es donde entra Jesucristo. Pedro es un fiel testigo de lo que él está diciendo. Él literalmente les está diciendo, señores, a mí nadie me vino a contar esto, yo estuve ahí. ¿Recuerda la frase que no le digan y que no le cuenten porque a lo mejor le mienten? Pues Pedro está diciendo exactamente lo mismo. A mí nadie me contó, yo vi lo que él hizo. Yo mismo le traicioné y sus ojos de amor me partieron el alma, y ese día lloré como nunca había llorado. Pedro estuvo ahí. Sí, ese mismo Pedro el irreverente, el que se tiró del barco, el que pidió caminar con él y que se hundió, el que le cortó la oreja a un pequeño soldado. Y uno dice, qué buen pulso el de Pedro, le cortó la oreja donde pensó. Pedro no le iba a la oreja, Pedro le iba a la cabeza, Pedro falló.
Y sin embargo Jesús hace un portento de milagro, pone su mano y le pone la oreja a aquel soldadito, orejoncito que estaba en ese tiempo. ¿Usted cree que en la Roma en la que Jesús estaba, Jesús en ese momento podía haber levantado un alboroto, podía haber levantado una rebelión? ¿Usted cree que en Roma en ese momento se encontraba la mejor de la milicia del imperio? Lo mejor de la milicia del imperio en este momento de la historia se encontraba de mano de grandes conquistadores como Alejandro Magno, Calígula y todos ellos, gente que aparece en la historia que no registra la Biblia, pero el mundo no se detuvo mientras Jesús caminó sobre la tierra. Había muchas cosas que estaban pasando. El poder romano estaba ya conquistando grandes naciones y aquellos soldados recién reclutados eran los que estaban en este momento que conversamos. Hay uno que anda por ahí, le cortan la oreja sin querer queriendo y el Señor hace el milagro. Eso es lo que está diciendo y lo que quiero hacerle llegar a su corazón a través de esto. Es que hay una razón fuertísima por las cuales nosotros nos podemos sentir definitivamente testigos de la gracia, tal como se sintió Pedro. Y al igual que Pedro, usted y yo hemos traicionado al Maestro, no una, no dos, muchísimas ocasiones. Y al igual que Pedro, usted y yo hemos tenido que decidir, ¿qué quiero en mi vida? ¿Quiero más pecado o quiero a Jesús? Muchos dirían, qué lindo haber estado en ese tiempo cuando Jesús caminó. Sí, pero usted se ha puesto a pensar que tal vez usted hubiese sido algunos de los que levantaran la mano para decir, no, que lo maten, que lo crucifiquen y nos suelten a aquel desgraciado de Barrabás. El problema que la gente tenía con Jesús era que les confrontaba su realidad religiosa, por eso no lo querían. Pedro sigue diciendo algo como esto. Pues cuando, el verso 18, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un verdadero testigo de la gracia se aferra a la palabra para nunca soltarse de ahí. Un verdadero testigo de la gracia sabe que tiene su futuro asegurado. Un testigo de la gracia se aferra a lo que está escrito en la palabra del Señor, porque lo que nosotros escuchemos tenemos que llevarlo a un confrontamiento. Si lo que escuchemos o lo que nos digan se sale de la palabra del Señor, eso para nosotros sería como basura. No tenemos por qué escuchar. Un cristiano depende, vive, se mantiene, se nutre y se alimenta única y exclusivamente de la palabra de Dios. ¿De qué te estás alimentando en este tiempo de cuarentena? En este tiempo de reclusión en tu casa. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Qué tanto has avanzado en tu relación personal con Cristo, con el Espíritu Santo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y me atrevo a elevar la pregunta a un nivel más desafiante. ¿Qué pasaría si en este preciso momento el Señor viene a recogernos? Hablemos como iglesia en general, no hablemos como ministerio internacional. ¿Cuántos nos iríamos con el Señor? Yo puedo levantar la mano y decir que me voy con Él, que estoy listo. ¿Usted? Definitivamente la gracia te alcanzó, pero ¿permaneces en la gracia? Porque que el Señor te haya alcanzado y que tú permanezcas en eso que Él te regaló es muy diferente. Pablo dijo, ¿cómo escaparemos si despreciáramos una salvación tan grande? Aquello de que la salvación no se pierde, eso es mentira. La salvación sí se pierde. Lo que nunca se va a perder es la oportunidad de Dios para salvarte cuando definitivamente te arrepientes. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es darse por el pecho, arrepentirse no es caminar cada cierto tiempo para que sea perdonado lo que tú debes. Cuando la misma Biblia dice, y el mismo apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 2, verso 15 en adelante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Así que yo pienso que aquí no hay mucho más que decir, sino hacernos un autoexamen de cómo está nuestra vida en un tiempo de confinamiento como este. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos amando al mundo de verdad? ¿Estamos orando de verdad para que Dios en medio de esto saque el mayor de los provechos para el reino? ¿O usted está preocupado por salvarse usted? ¿O usted está preocupado por comer usted, por estar tranquilo usted y por estar sano usted? ¿O usted está esperando que venga un rayo y parta al presidente que usted piensa que no debería ser el correcto? Yo también pienso que no debería ser el correcto, pero la Biblia a mí me dice que el Señor es el que pone y quita presidente, quita y pone reyes. Entonces, si Dios lo permitió que llegara fue por algo, quizás para enseñarnos una gran lección. Que si nosotros caminamos sin el gobierno de Cristo en nuestro corazón, entonces somos como cualquier basura humana. Porque en eso se convierte el ser humano cuando Cristo no está morando en ese corazón. Y si usted siente esto grosero, abrupto, como sea, le quiero preguntar, ¿cómo estaba su vida cuando usted andaba caminando en el mundo, tan vacío, tan solo, tan triste? ¿Su vida fue de provecho? ¿Llevaste una mejor vida cuando te andabas portando mal en el mundo? ¿Cómo te fue? Porque que yo sepa, cuando el ser humano vive sin Dios, no vive bien. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero leer para usted, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hay un apercibimiento que la Biblia nos hace a nosotros respecto a la cena del Señor. Revise cómo está su corazón, pero no lo revise con el afán de encontrar que está mal para no participar de la cena del Señor ahí donde usted está en su casa. Revíselo con tal de arreglar su vida nuevamente con el Señor. Isaías decía así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué esto? El profeta también decía: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado no te será quitada. El pecado no lo quita absolutamente nada, por más que usted pretenda o intente hacer. El pecado solo es borrado por la valiosa, la preciosa sangre de Jesús. Y esa sangre que fue derramada por nosotros es la que nos llama todos los días a estar a cuentas con el Señor. Es la que nos llama todos los días a revisarnos el corazón, no una vez al mes cuando participamos de la cena del Señor. Dice la Biblia que el que toma indignamente la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que yo le invito a que usted se tome estos instantes y piense: ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? De manera que cualquiera que bebe este pan, que coma este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos entre vosotros están enfermos, débiles, y otros duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ante el mundo. Yo prefiero que Dios me discipline. El Señor le preguntó a David: ¿qué quieres que pase contigo? ¿Te entrego a tus enemigos? ¿Te entrego al pueblo? ¿O quieres quedarte en mis manos?
David dijo, después de haber fallado horriblemente, dijo, Señor, yo me quedo en tus manos. En el mundo no hay misericordia. La gente no va a tener misericordia de mí. Pero estoy seguro que David lo que le quería decir realmente al Señor es, yo sé que por más que disciplines, lo vas a hacer con amor. Y yo voy a salir bien de todo esto. Yo te invito ahí donde estás a tomar el pan en tu mano. Y vamos a orar por los elementos de la cena del Señor entonces. Para participar este momento de la cena del Señor y estar agradecidos por lo que Jesús hizo con nosotros. Esto es un tiempo maravilloso. Yo le invito a no tener a Dios viviendo en su casa como si Él fuera el inquilino. Cuando usted es inquilino, usted tiene que pedir permiso para todo. No tengas al Señor siendo el inquilino en tu corazón. Él tiene que ser el Señor y el dueño, no el inquilino. Él no tiene que pedirte permiso a ti para mover o quitar algo que a Él estorbe. Él solo lo hace. Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras hacer y cámbiame en las maneras que quieras hacerlo para yo estar bien contigo. No tengas al Señor viviendo como si fuese un inquilino contigo. Él no es inquilino, Él es dueño. Esta misma semana, alrededor de la 1:30 de la mañana, mi esposa me despierta y me dice, sabes, acaba de entender, lloré mucho, me quebranté mucho y entendí que cómo se ha acostumbrado la iglesia a tener a Dios allá a la par. Ya no lo hablas, ya no lo determinas, ya no le buscas, ya no le preguntas, ya no le consultas. Te sigue yendo mal y no le preguntas, Señor, ¿está bien esto? Y sigues tomando tus malas decisiones y el Señor ahí y no le sigues preguntando. Te acostumbraste. Ya no es una relación, ya caíste en una rutina cristiana. Ya caíste en una religión. Tienes a Dios viviendo en tu casa como si fuese tu inquilino. Te acostumbraste, pero no le permites que Él se mueva libremente y haga lo que quiera hacer en ti. Hay que analizarse. Padre, en este momento ponemos en tus manos los elementos de la cena del Señor que vamos a tomar. Estos elementos, Dios mío, son un símbolo. Esto no es ningún ritual. Esto es una ceremonia. Esto es un principio bíblico. Esto es un sacramento tuyo. Y hoy oramos por el pan y oramos por el vino. Esto que en nuestra mano en este momento se convierte en el símbolo de tu sangre y de tu carne. En el nombre de Jesús. Nuevamente dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puedes tomar la copa del Señor. Tu sangre, Señor Jesús, que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que significa que después de que Él venga, ya no vamos a tener que estarle recordando porque lo vamos a tener a la par. Y esa es nuestra esperanza. Un testigo de su gracia sabe cuál es su futuro. Un testigo de su gracia se amarra a su palabra.
Ya viene nuestro Señor, hermano. Sea valiente. Pórtese valiente. Muy pronto el Señor viene a recogernos y le aseguro que nuestros hijos, que nuestros nietos, le aseguro que nuestras decepciones, nuestros desamores, nuestros fracasos, nuestra ruina y todo lo que fue parte de nuestro pasado va a quedar en el olvido y se va a cumplir su promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni dolor. Allá todo ya no va a existir. Lo único en que nos veremos inmersos es en su magnífica gloria y estaremos con el Señor para siempre, mi hermano. Adelante en el nombre de Jesús, pórtese valiente, tómese duro de la mano del Señor. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Les bendecimos y que la paz del Señor esté con ustedes en sus casas. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Que el Señor los bendiga.